tardes, queridos amigos, bienvenidos una vez más a Enfocados. En el programa de hoy hablaremos y analizaremos al detalle un tema muy candente en los días en los que vivimos. Se trata del secreto profesional, ¿no es así, Anabel? Así es, Moisés. Hoy dedicaremos nuestro tiempo a ver más de cerca cómo influye el secreto profesional en nuestra profesión, el periodismo. Para sumergirnos de lleno en el tema, contaremos con la colaboración de diferentes profesionales que conviven día a día con esta situación. Pero no solo hablaremos de periodismo. En otros campos, como en el de la medicina, el derecho o la docencia, el secreto profesional es uno de los pilares más importantes. Además, también habrá tiempo para debatir y conocer el punto de vista de nuestras invitadas de hoy al final del programa. El derecho y la ética se preocupan de proteger a las fuentes de información. Las decisiones que toma un periodista deben ser las causas para dar a conocer o no una fuente de información. Solo de esta manera podremos llegar a decir que gozamos de una prensa libre, sin ataduras políticas y que no condena por informar sin trabas. El secreto profesional del periodista da seguridad tanto al lector, que vive con el derecho a ser informado, como a aquel ciudadano que se convierte en fuente de información, ya que se le da la seguridad de que no se revelará su identidad. Asimismo, dicha garantía se ve mermada porque la regulación jurídica que implica este derecho es deficiente en casi todos los países. Aunque también debemos tener en cuenta que algunas veces nuestras fuentes de información pueden ocultar intereses y buscar su propio beneficio a la hora de divulgar una información, convirtiendo así al periodista en un objeto informativo a voluntad de otras personas. Este secreto profesional tiene algunas limitaciones, y es que no debe ser utilizado como forma de encubrir acciones ilegales, sino que debe reservarse para los derechos relacionados con la vida y la integridad de las personas. Resulta de vital importancia para la continuidad del tratamiento informativo el hacer posible que el periodista pueda proteger sus fuentes ante cualquier empresa o autoridad y que no se vea obligado a revelar sus datos confidenciales. Introduciéndonos en los aspectos que aluden a la ética y a la deontología, debemos ser conscientes de la importancia que tiene para nosotros la obligación moral de respetar a las personas que nos han proporcionado informaciones. Estas confidencias representan una responsabilidad que en el caso de romperse podrían desembocar no solo en problemas con la justicia, sino que por consiguiente se perdería la confianza que las fuentes habían depositado en el periodista. Para conocer un poco más de cerca el punto de vista de un profesional del periodismo, hemos contado con la colaboración de Alfonso Egea, periodista que actualmente trabaja en el programa matinal de Antena 3, Espejo Público. Lo vemos a continuación. Buenas tardes, Alfonso. Muy buenas tardes. Varios son los años que lleva dedicándose al sector de la comunicación y de la información, sector en el que destaca y tiene un papel muy importante el secreto profesional. ¿Usted como periodista considera necesaria su existencia? Absolutamente. Creo que el secreto profesional garantiza, en primer lugar, lo básico, que es la protección de la fuente, y en segundo lugar, la pureza o la credibilidad de la información. Hay que tener en cuenta que el núcleo de nuestro trabajo es revelar aquello que otras personas pretenden que no sea revelado, y para eso contamos con la ayuda inestimable de las fuentes. ¿Qué te pide una fuente a cambio? Protección absoluta. Y ahí es donde entra en juego el secreto profesional, que creo que es clave para nuestro trabajo. ¿Y ha vivido de cerca algún caso en el que un profesional haya sido obligado a revelar alguna fuente? Muy de cerca, yo mismo, en 2 ocasiones y en sede judicial. Depende del momento profesional en el que te pille ese momento, pero a mí con 2 casos determinados, 2 jueces distintos me han pedido en sede judicial que revelara el origen de determinadas informaciones. En un caso eran imágenes, recuerdo perfectamente, y en otro eran datos concretos de una investigación subyúdice. En ningún momento, y con todo el respeto a mi señoría, a las que lo hicieron en su momento y a quien lo haga en el futuro, jamás doblegué la identidad de ninguna fuente y esgrimí el secreto profesional para recogerme en ese derecho de proteger a esa fuente que me daba la información. Bien, y poniéndose en el papel del público, ¿considera que es un derecho que ellos tienen de saber esa fuente? Yo considero que el público tiene que beber primero de las fuentes informativas que ellos consideren oportuno. Nosotros, los periodistas, también somos fuentes informativas para los lectores y para los espectadores. Toda vez que tengas la credibilidad suficiente, tú lo que tienes que hacer como periodista es aproximar al espectador o al lector lo más cerca posible a la fuente. Quiero decir, puedes citar fuentes gubernamentales, puedes citar fuentes de una institución concreta, puedes acercarte lo más que puedas, pero siempre tienes que vigilar que no comprometas a la fuente, y por eso
tienes que estar muy de acuerdo con la fuente en cómo se cita esa información. Esa información, como bien sabéis, puede ser citada como fuente oficial, citada con nombre y apellidos, o si es información off the record, ni siquiera la información se puede contar. Si tú estás de acuerdo con la fuente, tienes que contar con que el público crea que eres lo suficiente creíble como para sustentar una información citando la fuente hasta el nivel que la fuente te haya permitido. ¿Y el conocimiento de esa fuente cree que aporta una información extra necesaria o que es simplemente puro morbo? Dependiendo del caso, si estás ocupándote, por ejemplo, de un caso en el que la información policial es clave, citar a fuentes policiales siempre le va a dar un nivel de credibilidad mayor. Nosotros, por ejemplo, en nuestro trabajo diario lo que tratamos siempre, aunque no siempre es posible, es respaldar la información que traslada la fuente con documentación. Si tú proteges a tu fuente a cambio de que la fuente te facilite documentación física y real que el espectador puede ver, la información pasa de la credibilidad o del acto de fe porque ese periodista te lo está contando al hecho de que lo estás viendo. Si yo muestro un documento policial, es totalmente prescindible que diga el nombre y apellidos de la fuente que me lo ha facilitado. El documento está aquí y esto es lo que el espectador o el lector necesita. Darle el nombre y apellidos de la fuente no sé cuánto más le puede aportar. Bien. ¿Y cree que se puede, y más bien se debe, violar el secreto profesional cuando hay bienes jurídicos en juego que son más dignos de defensa, de protección que los que este mismo recoge y protege? Bueno, en primer lugar, existen varios estadios en la información y en lo que sería la preparación de una información habría que valorar la conveniencia de revelar o no revelar un dato por ese motivo que tú me das. Si ese dato, si esa información va a afectar a una investigación en curso, el periodista debe ser lo suficientemente responsable como para mantenerla embargada hasta que su publicación sea inocua y no le cause ningún daño a ningún tipo de bien, ni de investigación, ni policial, ni jurídica. Son muchísimas las informaciones diarias que no contamos precisamente por ese motivo. Cuando ya se ha llegado a la decisión de publicar la información, y eso no lo hace solamente una persona, sino lo hace todo un equipo, si alguien considera que en algo hemos perjudicado cualquier tipo de interés, ya sea personal, corporativo o institucional, puede recurrir a los medios que considere oportuno para intentar obtener ese dato, pero ahí, en serio, se va a encontrar con lo mismo siempre. El secreto profesional es inquebrantable. Bien, ¿y ese secreto profesional cree que debe estar regulado por un ordenamiento jurídico o que se debe dejar a la ética? Bueno, en primer lugar, creo que esa respuesta tiene dos vertientes. La positiva, nos pondríamos a la altura del secreto profesional entre abogado-cliente, la confidencialidad entre médico-paciente o el secreto de confesión de sacerdotes de cualquier tipo de religión. En el caso de los periodistas, sí, tal vez nos diera un arma de protección superior, pero cuidado, porque ese tipo de legislaciones pueden provocar que bajo el amparo del secreto de la fuente reflejado en un ordenamiento jurídico, dejas el campo abierto a que todo el mundo dé la información que quiera argumentando el secreto de la fuente. Considero que nos encontramos en un momento en el que la responsabilidad del periodista debe ser lo suficientemente grande como para defender una información siendo consciente de su veracidad y sabiendo que no puede delatar a su fuente, y así podemos impedir que otros profesionales esgriman informaciones que no deban ser publicadas ni contadas, defendiéndose o amparándose en un secreto profesional reglamentado. Yo creo que las cosas deberían quedarse como están ahora mismo. Muchísimas gracias, eso es todo. Muchas gracias a ti. A lo largo de los años, el secreto profesional ha sido protagonista en varios escándalos, tanto a pequeña escala como a nivel internacional. En ocasiones también ha servido para reforzar la identidad de esta profesión. A continuación hablaremos de varios casos destacados sobre la revelación de fuentes. Periodistas del diario argentino La Voz del Interior informaron en 1997 de la distribución de cocaína, marihuana y psicofármacos entre los presidiarios de la cárcel penitenciaria de Córdoba. Para ello, varios redactores alegaron visitar a un preso con el fin de entrar en prisión y obtener así información acerca de esta venta ilegal. En la visita consiguieron sin problemas un sobre con cocaína. Es norma en La Voz del Interior no proporcionar los nombres de los periodistas que realizan estas investigaciones ni tampoco el origen de la información. Esta conducta cumplimenta en parte las normativas del Organismo por la Integración del Libre Ejercicio Profesional y que tiene expresión en la Constitución Nacional Argentina. Otro caso conocido fue el de la periodista Judith Miller, del diario The New York Times.
En 2005, un juez federal la envió a la cárcel por negarse a declarar ante un gran jurado en el caso de una filtración de fuentes gubernamentales. La periodista no recibió una garantía de su fuente, pero en todo caso dijo preferir la prisión a romper el principio de confianza. Por último, el caso más actual es el de Edward Snowden, ex técnico de la CIA que fue acusado de espionaje por los Estados Unidos al desvelar que el gobierno americano utilizaba un programa de investigación para vigilar las comunicaciones de millones de personas en todo el mundo. Como ya hemos dicho con anterioridad, el secreto profesional no solo atañe al periodismo. En otros campos, como en el de la medicina, no es solo uno de los aspectos más importantes, sino que es una tradición dentro de la profesión. Los médicos, dentro de la atención cotidiana con sus pacientes, se encuentran ante la obligación jurídica, el derecho legal y el deber moral de guardar silencio sobre todo aquello que vean, escuchen o descubran sobre su paciente, ya que estos datos son objeto de confidencialidad y deben mantenerse en el más absoluto hermetismo. Por otra parte, la religión no se escapa de este tema. El secreto del confesor, según el derecho canónico, es inviolable y el sacerdote que revela información obtenida por medio de la confesión incurre en pena de excomunión. La legislación española concede un privilegio por el que los sacerdotes no podrán ser obligados a declarar sobre hechos que se les hubiera revelado en confesión, frente al deber general de decir la verdad que se exige a cualquier testigo. En el caso de los profesionales de la docencia, el secreto profesional está relacionado por su función social con la discreción que debe tener el docente con toda aquella información que obtiene por el desarrollo de su trabajo, ya sea información de la institución o de los alumnos. En nuestra siguiente entrevista hemos querido contar con la opinión de Joaquín Sotelo, docente de la Facultad de Ciencias de la Información, para que nos cuente sus vivencias y su opinión sobre el tema. Como periodista y profesor, ¿crees que es necesario que exista el secreto profesional? Sí, en las dos vertientes, como periodista y como profesor. Pienso que es una garantía y una protección para el profesional de la información y que debe existir, es bueno que exista y que se respete ese principio. ¿Debe ser regulado por una ley constitucional o dejarlo en valor ético de cada uno? En general, la ley suele ser el fracaso de la ética. Allí donde no se aplica una autorregulación profesional, un principio de comportamiento, surge la ley para evitar esos excesos. Por lo tanto, cuando la ética fracasa o la deontología, hay que aplicar ley. ¿Ha vivido de cerca algún caso en el que algún periodista haya tenido que revelar alguna fuente o información? En principio no tengo noticia de que el secreto profesional se haya roto en ninguna circunstancia ni por requerimiento judicial. Seguramente existe algún caso, pero yo no tengo noticia de ello. ¿El secreto profesional beneficia a la libertad de prensa? Sí, creo que sí, porque es una garantía, es una protección, como dije antes, del profesional de la información y en ese sentido pues apuntar a los principios de la libertad de prensa y protege al profesional de la prensa, ¿no? Creo que sí, que va en favor de la libertad de prensa. ¿La fidelidad de una fuente con fidelidad se paga o con confidencia se paga? Yo creo que se paga con fidelidad, ¿no? Porque el periodista tiene un potencial enorme que es su credibilidad y si rompe ese potencial o viola ese principio pierde la credibilidad, pierde su mayor valor, ¿no? Que es esa fidelidad, esa credibilidad. También los abogados en el ejercicio de sus funciones están sujetos a una serie de deberes y obligaciones que proclama el artículo 18 de nuestra Constitución. En general, los abogados están obligados a guardar el secreto de todos los hechos o noticias que conozcan por razón de su actuación profesional, no pudiendo ser obligados a declarar sobre los mismos. Para conocer un poco más sobre el tema, hemos contado con la colaboración del jurista Ildefonso Soriano, para que nos arroje algo de luz sobre este tema. Muy buenas tardes, Ildefonso. Hola, buenas tardes. El secreto profesional juega un papel muy importante en un amplio abanico de profesiones. ¿Usted como jurista cree necesaria su existencia en el ámbito del derecho? Sí, creo que sí. Como bien dices, el secreto profesional está presente en un montón de profesiones, ¿no? Desde el periodista, y aparece en el artículo 21D, cuando se habla en la Constitución de que una ley regulará el secreto profesional y la cláusula de conciencia,
hasta el secreto del militar, secreto profesional del militar, el secreto profesional del abogado, el secreto profesional del sacerdote. Yo creo que sí, que es interesante que igual que existe en otras profesiones, exista en el campo de la abogacía. Pero en verdad, el secreto profesional es un derecho para el cliente, pero para el abogado supone un deber. ¿Crees que esto es favorable o realmente limita el ejercicio de su profesión? Yo no creo que limite el ejercicio de la profesión de abogado, porque el cliente le confía una serie de cosas que deben de ser guardadas como en secreto para una mejor defensa del cliente, ¿no? Por lo tanto, no creo que sea nada perjudicial para el abogado, sino algo que finalmente va a repercutir en una mejor defensa del cliente. ¿Y ese derecho de ver tiene naturaleza pública o privada? Bueno, pues la naturaleza es una mezcla de las dos cosas, ¿no? En un principio casi más privada que pública, porque eso es como denota una relación contractual entre el abogado y su cliente, ¿no? El abogado se compromete a no revelar los secretos que le confía el cliente. Y por otra parte, pues está también la naturaleza pública, porque algunas veces dentro de lo que se confía hay cosas que trascienden más allá de lo privado, ¿no? Que trascienden a lo público. ¿Y piensa que el secreto profesional puede y debe ser violado siempre y cuando haya unos bienes más dignos de protección que los que abarca este en sí? Sí, eso ya ocurre, por ejemplo, con el secreto profesional del periodista, que si se da cuenta el profesional de la información que la fuente ha falseado lo que le ha contado, pues entonces decae ese derecho y el periodista puede contar quién era la fuente. Pues de la misma manera, en caso de que haya un inminente peligro o daño de personas, pues también decae ese derecho, ese deber a salvaguardar lo que te ha dicho el cliente. Sí, hay que por medio salvar una vida, pues antes está salvar la vida que no estar en silencio y no decir nada de lo que te dijo tu cliente. ¿Y dónde considera usted que está el límite para considerar una información perjudicial y necesaria para su publicación? Bueno, eso es complicado. Los límites están muy difusos y están muy ambiguos, ¿no? Pero fundamentalmente donde tenemos que mirar es lo que acabamos de decir ahora mismo, es si realmente se pone en riesgo la vida de una persona. Si se está poniendo en riesgo la vida de una persona o un daño muy importante, un perjuicio muy grande para la sociedad, pues entonces digamos que prevalece el otro derecho sobre el secreto profesional. Bien, y por último, ¿considera que el secreto profesional debe estar regulado por ordenamiento jurídico? Bueno, ese es otro tema polémico, ¿no? Por ejemplo, en el tema del secreto profesional del periodista, pues como apuntaba al principio de la entrevista, en el artículo 21D de la Constitución del 78, ya vamos para no sé cuántos años que se promulgó la Constitución, hay un mandato constitucional en donde dice que una ley regulará el secreto profesional, sin embargo no se ha hecho. Igual ocurre en otras profesiones. Es algo complicado y los políticos no se han decidido a meterle mano. Pues eso es todo, muchas gracias. Gracias a ti. En Paraguay, el artículo 29 de la Constitución recoge que los periodistas en cumplimiento de sus funciones no serán obligados a revelar sus fuentes de información. Sin embargo, el Código Penal, en su artículo 147, sanciona a todo aquel que revele secretos obtenidos en razón de la profesión sin ser mencionado el periodismo. En Cuba, sin embargo, su constitución no garantiza la inviolabilidad del secreto profesional, ni la protección de fuentes para la prensa. El Código Penal vigente contempla una serie de figuras legales en cuanto a la difusión de información que pueda dañar la imagen del Estado o servir a los intereses de los enemigos políticos del país. Estados Unidos, en 1972, falló en que exigir a los periodistas que revelen la identidad de sus fuentes confidenciales a un gran jurado no infringe las libertades de expresión. Se crearon entonces las leyes de protección que amparan a los periodistas de ser obligados a declarar a menos que el gobierno pueda probar que existe una causa probable de violación de la ley.
Bueno, llegados a este punto, tenemos que decir que no solo los profesionales están preocupados por este tema. Hoy hemos salido a la calle para conocer la opinión de la gente y esto es lo que nos han contado. Buenas tardes a todos. Hoy nos encontramos en Ciudad Universitaria para saber lo que opina la gente acerca del secreto profesional. ¿Sabes lo que es el secreto profesional? Sí. ¿Crees que es un derecho o nos priva de libertad de información? Creo que es un derecho aplicable a la persona que está siendo entrevistada o tratada de forma que al final creo que deberíamos respetarlo y en ningún momento nos debería de privar de la libertad a la información. Pues depende, porque si aquel que te da la información solo te la da siempre y cuando no reveles su fuente, nos da información, no nos priva de nada. Entonces creo que es una cosa privada entre el informador y el que lo publica. Si solo se puede conseguir la información a través de esa fuente, tienes que acceder a ella de la manera que sea, pienso yo, porque al fin y al cabo lo que importa es la información más que la fuente. Una información es veraz y fiable cuando se revelan las fuentes de información, si no podemos creernos al 100% sin saber quién ha revelado esa información. ¿Sabrías explicarnos lo que es el secreto profesional? Pues un poco grosso modo es, cuando tú tienes un paciente no puedes revelar su identidad ni las dolencias que tiene a una persona que no esté implicada en el cuidado de ese paciente. ¿Crees ético el secreto profesional del sacerdote en caso extremo de violación o asesinato? A ver, como es sacerdote, él tiene que guardar ese secreto porque si no traicionaría a su Dios y a sus fieles. Considero que este sacerdote debería decirlo, debería exponerlo ante la sociedad y debería hacerlo público, debido a que él está dando a una comunidad cristiana y por tanto debe llevar a sus siervos y debe cuidar de ellos. Por tanto, ¿qué es más? Si una persona ha corrompido su alma, por así decirlo, matando o violando a una persona, ¿por qué el sacerdote va a tener que proteger y va a tener que cuidar a esa persona cuando esa persona no está dispuesta a continuar la labor por la que él lucha? Bueno, dicho todo esto, para finalizar el programa vamos a dar paso al debate que moderará nuestra compañera Marta Gabucio. Damos comienzo al debate. En esta ocasión contaremos con la opinión de nuestras compañeras Erika y Sara. Efectivamente, Marta. El secreto profesional del periodista ocupa un lugar intermedio entre su fuente y la opinión pública, convirtiéndose en una figura de difícil limitación. Se encuentra en el equilibrio entre el de ocultar su identidad o lo que le une con la información que quiere que se divulgue y el interés de ofrecer información nueva al tiempo que conserve su fuente para futuras informaciones. Pero el uso en las fuentes confidenciales también puede proteger a un mentiroso o a un manipulador. Si una fuente anónima miente y el reportero publica la mentira, este está obligado a no revelar la fuente del engaño. Además, hay que tener en cuenta que el secreto profesional defiende los intereses que le convienen a la empresa informativa. Ya, pero el ámbito privado en el que puede tener su efecto el secreto profesional es el de la empresa informativa, como bien dice, pero hay que tener presente que no se trata de una esfera totalmente privada, porque su objetivo tiene marcado un carácter público. Aunque se trate de una actividad empresarial, realiza una actividad con el fin de informar a la opinión pública. Pero en el sentido de la opinión pública, la libertad de expresión vendría a tener un contenido positivo, lo que se dice, y un contenido negativo, lo que se reserva. De manera que es el periodista y la empresa en la que trabaja quienes determinan qué información contiene, lo positivo y lo negativo. El secreto profesional nace con la intención de proteger la intimidad de la fuente y en el caso del periodista, insisto, el interés de mantener el clima de confianza necesario para su ejercicio. Ignacio Ramonet, en su libro La explosión del periodismo, nos cuenta cómo Wikileaks desveló muchos casos que demuestran cómo puede ser posible la transparencia en la información gracias a que se comprometen a no revelar nunca sus fuentes, lo que genera la confianza de estas. Pero en casos extremos que lleven a los ciudadanos a dudar de la palabra del periodista, es necesario revelar la fuente de información. Como ya sabemos, se acepta quebrantar esta regla de secreto profesional en beneficio de la sociedad y nosotros tenemos un compromiso con ellos. Ese compromiso no consiste en reproducir testimonios, sino en hallar la verdad. Y si para que nuestra palabra no sea cuestionada debemos desvelar alguna que otra fuente de información, hagámoslo.
Bueno, para eso está el código deontológico del periodista, que debe respetar la verdad, estar abierto a investigar los hechos, contrastar los datos y la fuente, diferenciar con claridad entre información y opinión, perseguir la objetividad. Ocultar fuentes para practicar un periodismo de rumores e informaciones a medias amparándonos en el secreto profesional constituye un abuso de las pautas éticas más elementales en este oficio. Bueno, pues hasta aquí el debate de hoy. Para terminar, aclarar que el secreto profesional es la obligación legal que tienen ciertas profesiones de mantener en secreto la información que han recibido de sus clientes. Además, este se mantiene incluso en un juicio. Haciendo referencia al ámbito periodístico, el secreto profesional reconoce el derecho del periodista a no revelar toda la información de manera que protege a sus fuentes, a sí mismo y a su ejercicio profesional. Esto no significa únicamente que el periodista decida no publicar algunos datos, sino que supone la posibilidad de ocultarlos si lo cree necesario, considerándose uno de los elementos fundamentales para que el periodista ejerza su tarea con total libertad. Sin embargo, teniendo en cuenta que el periodismo se concibe como servicio público a la ciudadanía, en ocasiones estas informaciones que no se quieren revelar pueden ser de interés público. Muchísimas gracias. Muchas gracias, compañeras. Esperamos que esto les haya servido para conocer un poco más de cerca este controvertido tema. Un buen titular para resumir el programa de hoy, como amantes de la profesión por la que trabajamos, sería que el periodista debe administrar no solo sus palabras, sino también el silencio. Esto ha sido todo, gracias por estar ahí. Nos despedimos.